están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto en esta edición de hoy, 19 de febrero del año 2025. El megapuerto de Chancay, sin duda, tiene ya 3 meses de funcionamiento, pero empieza a conquistar mercados internacionales. Una misión ecuatoriana está interesada en invertir no solo en Chancay, sino también en el Callao. Y se lo ha hecho saber a la Cámara de Comercio de Lima. Justamente un representante de la Cámara estará esta noche con nosotros para darnos a conocer mayores detalles de este importante documento que va a ser rubricado. Y luego hablaremos también de un tema importante que ha dado mucho que hablar a raíz de un caso que involucra al presidente argentino Javier Milei, las criptomonedas. ¿Qué está ocurriendo con este sistema monetario? ¿Qué perspectivas hay hacia el futuro? Se lo vamos a contar también en diálogo con Walter Bazán, que es profesor de finanzas de la Universidad del Pacífico. Así que esto y más en breve, antes el resumen informativo. Estamos en un 50% de los trabajos. Se iniciaron el 10 de marzo, perdón, el 10 de enero se debe estar cumpliendo la quincena del mes de marzo. Nuestro gobierno está con la agricultura. Por ello destinamos al Midagri un presupuesto de apertura de más de 3.360 millones de soles, el más alto del sector en los últimos años. Lo que se ha concluido en este informe emitido el año pasado, que no existiría indicios de un presunto desbalance patrimonial. Bien, vamos a las entrevistas. Ya tiene 3 meses de funcionamiento y operatividad el megapuerto de Chancay. Como se sabe, inaugurado durante la cumbre APEC y que ahora ya está operativo. Vamos a hablar sobre el interés que empiezan a mostrar los países cercanos, sobre todo Ecuador, porque esta noche está con nosotros aquí en TV Perú don Alberto Eguaguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos y Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Eguaguirre, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Usted ha estado conversando y hay interés de una misión ecuatoriana justamente que prevé suscribir un acuerdo con la Cámara. Sí, el origen de esta misión es el ruido que viene haciendo los cambios en los puertos en el Perú. Callao, como usted sabe, Muelle Norte, Muelle Sur, vienen moviendo alrededor de 2.700.000 contenedores y Chancay arranca de cero. Se estima 1 millón de contenedores el primer año. Pero no solo es el movimiento, es cuánto va a cobrar como Puerto Chancay contra Callao o Paracas o lo que se venga. Y entonces Ecuador tiene un tema. La ventaja que tiene hoy Chancay es que va mucho más rápido a puertos del Asia y en forma directa. Desde el puerto de Chancay no se va a Panamá o a México o a Los Ángeles para ir luego al Asia. Se ve en forma directa. Entonces, son bastantes días menos. Claro. El puerto cobra un poquito menos que Callao. Y entonces Ecuador, Bolivia y Brasil, no solo el Ecuador, ven la oportunidad de venir a Perú. ¿Cómo van a traer sus cargas? Uno es vía terrestre, camiones, pases de frontera. Lo otro es la utilización de nuestra nueva ley de cabotaje marítimo. Que es muy importante en ese aspecto, sobre todo en Ecuador. Ha encajado, sí. Nos falta un tema final para definir ahí, que es el tema de los impuestos, que sin eso no va a funcionar bien. ¿Se refiere usted a la zona económica especial? Sí. Correcto. Ahora, vamos al tema del por qué y cómo lo van a hacer, porque Ecuador también está a tiro de piedra de Cuenca, de Guayaquil, qué sé yo, entrar al Perú y salir por Paita o salir por Chancay. Los empresarios ecuatorianos manifiestan su interés, van a venir a Perú en marzo, una misión comercial que lidera un Instituto de Comercio Exterior de Ecuador y la Cámara de Comercio de Cuenca. Me invitaron, estuve por allá. Hay uno de los empresarios, hay 3, pero uno de ellos fue el más agresivo y dijo, no, yo puedo participar comprando la primera nave para el cabotaje, muevo mi carga y sumo carga de terceros y empezamos.
Además, él quiere venir a Chancay a invertir en poner almacenes cerca al puerto, capaz una agencia de aduana, una agencia marítima, o montar temas de tecnología. Esto es muy importante. Y vamos a firmar un convenio con Asincomex, esta empresa de Ecuador, con la Cámara de Comercio. Va a venir un grupo de empresarios. Esto va a ser en marzo. En marzo. Estamos por fijar la fecha, Correcto. porque se van a firmar 2 convenios de la Cámara de Comercio de Lima con ellos y va a participar evidentemente Perú Cámaras también. ¿Qué relación hay en estos convenios? ¿Cuáles son los acuerdos? Son acuerdos de cooperación que lo que tratan de promover es facilitación de comercio internacional, pases de frontera para los camiones ecuatorianos, para personas, para que los pases de frontera sean muy sencillos, no demoren y no vayan a crear temas logísticos o de mayores costos. Correcto. Entonces, está por concretarse este acuerdo que se suscribiría en marzo y que va a traer importantes beneficios para Chancay. Y así como Ecuador, usted nos decía que también hay interés de Bolivia y de Brasil. Sí, le explico. En Ecuador estuve con el almirante Tejada, que es el gerente general del puerto de Chancay. Fuimos invitados los dos. Ellos y el interés en general es que Brasil y Bolivia, que también tienen el mismo tema que Ecuador, les toma mucho tiempo, especialmente a Brasil, porque va por el África, llegar a China. Entonces, Brasil y Bolivia pueden sacar su carga hacia el Perú por tierra y moverla desde el sur de Perú, por ejemplo, en cabotaje con naves a Chancay o Callao y sacarla hacia el Asia. Chancay tiene la ventaja de ir directo. En realidad, Brasil está, digamos, entre Bolivia, Brasil y Ecuador, es el que está en peor situación, que es el que demora mucho más. Claro. Ellos se van a ahorrar algo así como 20 días, mientras que Ecuador y Bolivia, capaz 10 o 12 días menos. Eso es dinero. Eso significa cobro más rápido de las exportaciones. Significa un montón de cosas. ¿Qué le trae esto al Perú? Porque hoy me preguntaban en una reunión, ¿y el Perú qué gana? Bueno, en primer lugar, el movimiento comercial. El puerto de Chancay, el puerto de Callao, el puerto de Paracas, todos generan un pago Claro. en dólares. Eso es ingreso de divisas, impuestos. Todas las empresas comerciales o industriales que se monten alrededor van a generar lo mismo. Divisas, ingresos y sobre todo trabajo. Pero además también va a atraer que nuevas empresas apuesten por Chancay. Por supuesto, el alcalde de Chancay, por ejemplo, se acaba de crear un consejo consultivo, no sé si usted está enterado, Claro. en Chancay. Hoy hay además una autoridad autónoma que también se ha designado, porque faltan todavía los personajes, los actores. Ahí hay que ir Poco a poco. poco a poco. Correcto. Hay que ir viendo porque la verdad es que cuanto más autoridades hayan, peores. Generalmente es así. Correcto. Entonces, en este consejo consultivo, que hay un grupo de personas, yo diría, ese es mi sentimiento, ese consejo que asesora al alcalde debería ser uno de empresarios que conozcan de puertos, 2 de empresarios exportadores e importadores. Si me permites decir, y yo no tengo nada contra ningún político en especial, pero no deberían de participar políticos o miembros de partidos políticos. Este es un tema comercial, técnico, del futuro del puerto. Y la forma más rápida de hacer las cosas es que el alcalde, que es, digamos, el representante de la ciudad, se una con los empresarios y los que conocen de puerto para ver cómo la hacen crecer. ¿Qué más falta? Carreteras. A ese punto íbamos a llegar. Ahí estamos. O tenemos que llegar porque, bueno, el tema de la red vial, de la interconexión
ahí está, digamos, inclusive para poder utilizar las propias empresas peruanas. Así es. Este ministro de Transportes y Comunicaciones es uno de los mejores que tenemos. Nos hemos entrevistado varias veces con él, y es una persona que está empujando el carro del gobierno. Los proyectos de la red vial alrededor de Lima, el proyecto de una tercera pista que pasa por detrás de Pasamayo, el antiguo Pasamayo, el nuevo Yunamás, las conexiones que deberían ya de estar listas. Cuando se inaugura Chancay, no hay nada. El Estado debe ir al mismo ritmo de trabajo y de inversión para tener todo preparado. Pero lamentablemente no fue así. Ahora, ya están los proyectos listos, eso es lo que informa el ministro, que son carreteras, puentes. Y por último, ferrocarriles. Tenemos que conectar el ferrocarril central con Chancay y Callao, tenemos que tener ferrocarriles norte y sur chico, de Trujillo o no sé, hasta Lima y desde Ica para Lima, para facilitar el movimiento de carga y personas. La carretera central, ese es el último tema que conecta, porque de ahí viene carga también. Claro, del centro del país. Viene y va. La carretera central que está haciendo el alcalde, que es saliendo de la Prialea hacia la izquierda, no sé si se ubica, hay un túnel. Sí, claro. Ya, eso que ya está rompiendo y avanzando, entiendo que hasta Chosica, esa es una. La antigua, la que tenemos hoy, va a quedar, pero se va a hacer otra que parte de la Prialé, brinca para el otro lado del río y se va por Cieneguilla, por encima de Cieneguilla, no va a bajar y va a ir hacia la sierra. Eso va a ser, cuando esté terminado, un gol. Claro. Ahora estamos hablando de proyectos que por lo menos deben durar unos 5 años para tener ya su concreción. Entre 3 y 5, dependiendo del tamaño del proyecto. Pero, por ejemplo, el proyecto de la nueva ya está, es un grupo francés. Entre tanto, señor Evo Aguirre, va esto de la mano con el crecimiento de Chancay porque tiende a expandirse. Recordemos que se ha inaugurado solo el 50% y aún falta la otra mitad restante. Esto debe ir ya seguramente en paralelo con ya nueva infraestructura. Chancay no se va a quedar donde está. O sea, su primer año va a ser con 1 millón, ese es el proyecto, y luego va a crecer. Callao tampoco se está quedando parado. Callao sabe que Chancay es un gran competidor, ya vienen haciendo sus modificaciones y tienen planes de crecimiento, lo que va a favorecer a quién, al peruano que exporta e importa, al pequeño, mediano y gran empresario. Así es. Sus asociados, los afiliados a la Cámara de Comercio, ¿están ya operando en Chancay? ¿Hay, digamos, sí, ya empresas? La respuesta es sí. Qué bueno. Chancay y Callao ahora están en un agresivo plan comercial, buscando jalar a los exportadores e importadores hacia sus puertos. Esta mañana hubo un reportaje, por ejemplo, de Piura. La Cámara de Comercio de Piura indicó que Piura hace el 41% de la exportación agro de Perú. Dentro de ellos uvas y qué sé yo. Entonces, ellos van a tener que calcular si salir por Palca, salir por Callao, cómo les va a salir. No solo es el tiempo, es el flete de transporte al destino y el tiempo, más lo que cuestan los camiones. Claro. El transporte terrestre, digamos, ¿no? Todo esto nos va a hacer crecer muchísimo. Tenemos que pedir que el gobierno ande al mismo ritmo del privado. Usted tocaba también un tema que es importante y que todavía sigue un poco en la discusión, y es la zona económica especial, las facilidades que tengan las empresas que están invirtiendo en Chancay. ¿Cuál es la propuesta que tiene la Cámara respecto a qué porcentaje de impuesto a la renta deben abonar durante los primeros años o se debe dejar en cero? Ese es un tema que lo va a tener que ver el Ministerio de Economía, porque ellos tienen que ver en ese tema. Si nosotros vamos a comparar otros países, por ejemplo, China que viene haciendo, los primeros 5 años cuando uno va a invertir en China no se paga ningún impuesto. Después 10%, 15%, 20% por año y vas haciendo crecer.
La medida que aplique el Ministerio de Economía no debería ser cortoplacista. Quiero decir, no es que yo quiero recargar a hoy día y hoy día y hoy día a lo que sea. Es necesario que se revise. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando nosotros exportamos, los de fuera no nos pagan los impuestos. Cuanto más impuestos tengamos como empresa, en total, más difícil nos va a ser competir. ¿Tenemos los tratados de libre comercio? Sí, eso se aplaude. Pero competimos. El Perú no es el único exportador de los bienes que exporta. Entonces, yo creo que habría que revisar los temas de renta, por ejemplo, por un lado, y los temas de IGB. Eso de que yo te pago el IGB para que luego me lo devuelvas. Meses después, habría que ver ese tema con los exportadores. Recordemos que eso no nos lo pagan desde fuera. No podemos hacerlo caro. Sin duda. Importante noticia la que usted nos trae y seguramente en marzo, cuando ya esté la delegación, vamos a seguir conversando para saber en qué consisten estos acuerdos, hacia qué apuntan y los logros, sobre todo, que se espera materializar. Muchísimas gracias, don Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos y Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias por invitarme. Buenas noches. Muy gentil, muy amable. Momento de hacer nuestra pausa para luego volver para hablar sobre criptomonedas. ¿Qué está ocurriendo justamente sobre las criptomonedas, su costo y además el caso que involucra al presidente de Argentina, Javier Milei, con este tema? Pausa y retornamos. Bien, volvemos para hablar sobre las criptomonedas, ese sistema de monedas digitales justamente que cada vez tienen más fuerza en el mundo, a tal punto que el propio presidente de Argentina se ha visto involucrado justamente en un caso en el que el lunes se hizo público respecto a que habría participado justamente de una operación que generó pérdidas a miles de personas y por consiguiente hablamos de millones de dólares. Las criptomonedas son muy volátiles, es decir, pueden crecer mucho, así como pueden venirse abajo de un momento a otro. ¿Qué está ocurriendo en este mundo? Vamos a hablar justamente con Walter Bazán, profesor de finanzas e investigador de la Universidad del Pacífico sobre el tema. Doctor Bazán, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar aquí. Bueno, como que el tema de las criptomonedas ha tenido su auge, pero creo que se ha ido estabilizando y ahora pues la gente todavía tiene cierta reserva a invertir justamente en este tipo de moneda digital. Sí, este hecho, como ha pasado en la historia de las criptomonedas, estos hechos que a opinión personal parece más de estafa, le quita credibilidad a la tecnología, ¿no? Hay que recordar que cuando uno habla de una moneda virtual, la mejor manera de entender esto es que si de la noche a la mañana desaparecen los billetes y las monedas y pagamos todo con tarjeta de crédito, eso es una moneda virtual, ¿no? Y hay veces la gente dice, ¿y cómo entiendo esto? Claro. La red Perú tiene nuevos soles, la red Chile tiene pesos chilenos, la red Europa tiene el euro. Entonces son redes, ¿no? Y la aplicación de una tecnología son las criptomonedas, que tienen muchos beneficios, pero hechos como estos, puntuales, le quitan credibilidad al mercado. Claro. Ahora, mucha gente dice, la moneda de mi país, el sol, tiene un respaldo, que es el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, que me lo da. Pero en el tema de las criptomonedas, ¿quién me da ese respaldo? O sea, ¿quién me garantiza que mi plata tiene cierto valor? El valor te lo va a dar el mercado, ¿no? Hay que primero preguntarse para qué nace una criptomoneda, ¿no? Correcto. Bitcoin nace justamente como una respuesta al sistema tradicional, aparece dentro de la gran recesión, y lo que es un ente descentralizado, ¿no? Es una hoja, digamos, de Excel, un registro contable que se va almacenando todas las transacciones. Y como cualquier dinero en la historia de la humanidad, va a resolver un problema y solamente va a tener aceptación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no compraría una moneda de Zimbabue o de Venezuela, porque para
Perú con relación al sol no tiene ningún sentido tenerla, ¿no? Pero sí tendemos, por ejemplo, el Perú está altamente dolarizado. Entonces, en ese sentido hay que ver qué función de moneda cumple, ¿no? Si quieres una reserva de valor, si quieres un medio de pago. Y en ese aspecto hay muchas criptomonedas, ¿no? Las que se llaman stable coins, que básicamente lo que quieren es no tener fluctuaciones, y eso se utiliza como un medio de pago. Otras que son más de reserva de valor, como puede ser Bitcoin o Ether, Ajá. es más como un activo financiero, es como si fuera una acción. Pero como mencionaste anteriormente, son mucho más volátiles. Claro. A ver, doctor Bazán, ¿cuánto ha avanzado el Perú en el mundo de las criptomonedas? ¿Estamos todavía en pañales o ya hay gente que está apostando mucho, sobre todo por el Bitcoin? Eso es importante resaltar. Recién hace poco han empezado a transar en la Bolsa de Valores de Lima ETFs de Bitcoin. Es decir, es un papel que básicamente simula o sea, si el precio va hacia arriba o hacia abajo de Bitcoin, ¿no? Y uno básicamente apuesta por ese cambio de valor. Pero eso no quiere decir que no sea adoptado antes, ¿no? Uno puede, o sea, la gracia de Bitcoin es que es una red internacional. O sea, no tiene fronteras, es descentralizado, está hecho para y por los usuarios. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no hay un ente centralizado, privado. En el caso de las tarjetas de crédito puede ser Visa o Mastercard, quien se encarga de repente tú, Ricardo, yo, Walter, vamos a hacer una transacción, verifican quién es quién, si tenemos los fondos y hacemos la transferencia. Eso lo hacen los computadores, es decir, los usuarios, y cada uno puede verificar que las transacciones existen. Entonces, creo que ese es algo fundamental para entender cómo es que se ha desarrollado el mercado de criptomonedas, ¿no? Correcto. Ahora, ¿ya puedo ir, hay algún lugar aquí en el Perú en donde pueda hacer transacciones comerciales con criptomonedas? En el Perú yo no recomendaría, más allá de la bolsa de valores, hay que recordar que, a ver, haciendo un paralelo, ¿no? Hay mercados y mercados, ¿no? Si tú vas a un mercado y compras una naranja y la naranja está podrida, tal vez no es el mejor mercado para ir a comprar, ¿no? Normalmente, y esto funciona exactamente igual, ¿no? En Estados Unidos o en Europa necesitas una licencia, es como licencia municipal, ¿no? Uno va con su carrito sanguchero, quiere vender hamburguesas, tienes que cumplir ciertos requisitos para vender. Lo mismo pasa en el mundo de las criptomonedas. Y algo para señalar es que América Latina, en particular Argentina, por todos los problemas económicos y países emergentes en Asia, son los que han adoptado más las criptomonedas. Es decir, uno no necesita un mercado en Perú para comprarlas, ¿no? Estos mercados ya existen, y lo que ha pasado hoy en día, que estos mercados con mayor reputación te piden mucha información, es decir, quién eres, digamos, tu DNI, fotos, quieren verificar quién está detrás de esta cuenta, porque algo que tal vez la gente no sabe es que todo es anónimo. O sea, yo no me llamo Walter Bazán en Bitcoin o en Ethereum. Yo soy una secuencia alfanumérica, ¿no? Eso es lo que se llama encriptar. A ver, si me pongo yo de un pensamiento pues un poco sospechoso, ¿esto no podría fomentar, por ejemplo, mercados ilegales, así como hay paraísos fiscales, gente que recibe dineros oscuros y podría limpiarlos o lavarlos con criptomonedas? Correcto, pero eso también pasa con el dinero físico, ¿no? O sea, el tema no es que porque es digital es Ya. más malo que el dinero físico, ¿no? O sea, actores malos hay en todos lados y van a utilizar sea físico o virtual para engañar. O sea, no es un tema nuevamente de la virtualidad, porque esta tecnología, la cadena de bloques, existe hace décadas y recién se ha empezado a adoptar a raíz de Bitcoin, que empieza en 2008, ¿no? Claro. Ahora, la volatilidad, es decir, así como puede estar muy arriba, puede estar también de un momento a otro muy abajo la criptomoneda. Esto ha llevado, por ejemplo, a que nos enteremos recientemente de que el presidente de Argentina, Javier Milei, habría integrado una asociación ilícita que habría estafado, todo está en condicional, a más de 40.000 personas con pérdidas por más de 4.000 millones de dólares. Milei ha aceptado parte de la denuncia, ¿no? Ha negado las acusaciones, pero asegura que son más de 500.000 las personas
afectadas, pero que no son más de 5.000 las personas afectadas. O sea, acepta que tuvo responsabilidad, pero no en tal dimensión. O sea, esto hace que, o mejor dicho, está originando ya que incluso políticos estén involucrados en situaciones muy, pero muy riesgosas. Correcto. Si yo imprimo un papel con mi cara y te lo vendo, Ajá. ¿tú me lo comprarías? Poco difícil. Si me lo respalda el presidente, Pues que cambia la cosa, ¿no? cambia la cosa, correcto. Entonces, todo apunta a que sí, o sea, a ver, para empezar, acá no hay un punto medio, ¿no? O sea, o sabe o no sabe. Lo más probable es que sí sabía, porque conocía a los que habían desarrollado Libra, se crea la página web y se crea la criptomoneda minutos antes de que él tuitee. Entonces, me parece muchas coincidencias. Luego, una vez que se crea la criptomoneda, y regreso al punto de que la manera de encriptar mensajes, así como podemos enviar un WhatsApp, Claro. esos están encriptados. Entonces, las cuentas están encriptadas. Insisto, Pero- nadie sabe quién es. O sea, a lo que voy es que hay una cuenta que solo al minuto después de haberse creado invierte $1,5 millones de dólares. Son Entonces, una suerte de cuentas cifradas. correcto, son cuentas cifradas. Y luego del tweet del presidente, en una hora aumenta 85%. ¿No? Luego él, 5 horas después, borra el tweet y es cuando colapsa. O sea, pasa de valer 0.3 centavos de dólar a $5, Claro. remueve el tweet, cae a 0.5, ¿no? Y lo interesante es que todos los tenedores, la gran mayoría de estos tokens o de estas monedas virtuales está en posesión de los creadores. Y esto es un juego de suma cero, o sea, las ganancias de unos son las pérdidas de otros. Entonces, estas personas, que son básicamente 8 los que han desarrollado toda esta tecnología detrás de Libra, no es que te han vendido, a ver, con mi ejemplo de mi cara impresa, no, te han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar tu dinero para invertir en pequeñas compañías, en pequeños empresarios argentinos, esto va a hacer que la economía crezca, y el mismo Milei lo dice. Entonces, no es que se haya vendido como un meme coin, es decir, como que es una timba, porque los meme coins son eso, es una timba, Claro. sino están vendiendo como un proyecto de inversión y encima lo respalda el presidente. Entonces, ese es el tema que hay muchas coincidencias que yo dudo que no sepa el presidente de Argentina sobre lo que estaba pasando. Bastante raro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Walter Bazán, profesor de finanzas e investigador de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bien, un tema bastante controvertido, el de las criptomonedas. Nos vamos. Ya está Carola Román con las últimas noticias en Al Cierre por TV Perú. Por nuestra parte, muy buenas noches.